Ya estamos. Bueno, chicos, ahora hay 30, de golpe entraron 10, así, rapidísimo. Bueno, voy a empezar con la clase de hoy, que es de sociedades constituidas en el extranjero. Yo no veo a nadie, pero bueno, no importa. La clase de hoy tiene dos partes. Una parte que es histórica o que tiene que ver con las teorías de la nacionalidad, cuál es, ustedes lo ven en el programa, cuál es la posición anterior, qué dicen hoy la Corte Internacional de Justicia, la Haya, o las posturas de los países. Esta parte es bastante fácil, igual voy a hacer un paneo. Y después tienen la parte legislada, es decir, cómo trata la ley nuestra y cómo trata no solamente nuestra ley, que no les va a alcanzar con lo que dice, sino los órganos de contralor, que son la Inspección General de Justicia y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, normativamente la actuación de las sociedades constituidas en el extranjero. Primero de nada, todo el mundo sabe de qué vamos a hablar, es decir, aquellas sociedades que van a actuar en la República Argentina, pero que no fueron constituidas acá conforme a la ley 19.550. ¿Entendemos? Entonces este es el punto. Cuando les hablaba de la primera parte, de si existe la nacionalidad, no existe la nacionalidad, teorías sobre la nacionalidad de las sociedades, el punto es que si nos planteamos filosóficamente el qué es la nacionalidad, es un vínculo jurídico, de derecho público, que otorga, que es un vínculo en general entre quién y quién. No se te escucha, Damián, estás muteado. Entre la persona y la nación, el Estado. Exacto, entre una persona y una nación, en principio. ¿Y qué derechos me confiere la nacionalidad? Fundamentales, distintos de los que no le confieren al que no es nacional de un Estado. Acá en el chat, Gabriel dice capacidad. Capacidad sí, una capacidad específica. ¿Para qué? Como ente para contraer derechos y obligaciones. Votar. Damián pone votar. No, Sí. Sí, votar sí y ser elegido. La realidad que cuando hablamos de nacionalidad hablamos de un vínculo del Estado con una persona física. Y el sentido, el derecho que tiene un nacional de un Estado distinto del que vive en un Estado y no es nacional, es tener un pasaporte y tener protección diplomática, elegir, es decir, votar y poder ser elegido en cargos públicos o elegidos. Entonces, desde ese punto de vista, las sociedades no pueden tener nacionalidad, porque no son personas físicas y no tienen este tipo de vínculo con el Estado. Pero, cuando hablamos de la nacionalidad de las sociedades, si bien filosóficamente, o de la filosofía jurídica deberíamos decir que no pueden tener nacionalidad, muchos países han sostenido que las sociedades tienen nacionalidad. Si yo sostengo que una sociedad tiene nacionalidad, tengo el problema de definir cuál es la nacionalidad de una sociedad, cuál es el criterio que voy a tomar. La realidad es que este tema es fundamentalmente político y económico, no es jurídico. Entonces, los países normalmente que exportan capitales sostienen la nacionalidad de las sociedades. ¿Por qué? Porque quieren que las sociedades constituidas en sus estados tengan la ley de su propio estado. Los países que importamos capitales, en general, sostuvimos siempre que las sociedades no pueden tener nacionalidad. Lo que ustedes ven en el programa como la teoría Irigoyen surge, es la postura argentina de siempre, que sigue siendo, aunque en algunos momentos, cuando tuvimos la Guerra de las Malvinas, en la Segunda Guerra Mundial cuando dejamos de ser neutrales, y ustedes saben también que ha habido leyes a lo largo de los últimos años que han hablado de
las empresas nacionales, beneficios a empresas nacionales o empresas que hacen, ¿se acuerdan? En el 2003 hubo una ley de protección o de fomento de tecnología, de los medios de comunicación, siempre ha habido, no solamente ahora. Entonces, nosotros siempre sostenemos que las sociedades no tienen nacionalidad, pero después hablamos de sociedades nacionales o sociedades extranjeras. Entonces, el tema siempre termina siendo económico, de interés económico. ¿Qué dijo Irigoyen en 1877? Lo ven en los manuales porque está bien explicado, pero el sentido es, hubo un conflicto con el Banco de Londres, con el Estado Nacional, por una decisión que tomó el Estado con los, ¿cómo se llaman? Con las reservas. Tenían que cambiar las reservas de papel a oro, y entonces la sociedad no quería, el Banco de Londres. Entonces, hubo un conflicto que terminó en un conflicto diplomático. De hecho, salió un barco de guerra de Inglaterra en ese momento, y Bernardo Irigoyen, que era el ministro de Relaciones Exteriores, planteó que las sociedades no podían tener protección diplomática porque existían, para fines determinados, como son la acumulación de capitales y generar riqueza, que la existencia en el país la tenían porque el país les reconocía esa existencia, y además que no se trata de individuos, los socios no son individuos determinados, porque en ese momento encima las sociedades anónimas eran anónimas, es decir, los accionistas nadie sabía quiénes eran, era el tenedor de las acciones, que podía ser cualquiera porque eran anónimas, era el que tenía el papel, pero las acciones no tenían un nombre, no estaban nominativizadas. Entonces, la característica típica del anonimato y de la libre circulación de las acciones hacía que fuera imposible hablar de nacionalidad de los socios, porque esta sociedad tenía todos sus socios ingleses con capitales ingleses. Entonces, Bernardo Irigoyen dice, a mí no me importa porque yo no sé quiénes son los socios, y si en un minuto traspasan las acciones a otra persona, no podemos hablar, no tiene que ver, o no es compatible con la naturaleza circulatoria de la sociedad anónima, la nacionalidad. Esta fundamentación siempre la sostuvo la Argentina hasta ahora, la sigue sosteniendo. Pero, les vuelvo a decir, muchos países, sobre todo los países europeos, que exportan capitales, sostienen la nacionalidad de las sociedades. Y de ahí los principales, digamos, criterios de atribución de nacionalidad a las sociedades, ¿cuáles les parece que pueden ser? El lugar donde se constituyó. Primer criterio, básico. Uno de los criterios es ese, pero hay otros. Otros dicen que no es el lugar de constitución. ¿Cuál otra cosa puede ser? ¿Y dónde actúa? ¿Dónde desarrolla? La sede principal, perfecto. Y hay un tercer, hay otros, el del domicilio, el de la nacionalidad de los socios, el de los dueños del capital. Bueno, pero hay un último criterio que es el que sostiene la Corte Internacional de la Haya a partir de los años 90, porque en los años 70 sostenía exclusivamente el de incorporación o constitución y el de la sede real, que es el del control. Entonces, la nacionalidad también, o en realidad está más enfocada, por esto que yo les digo, que es un tema más económico que otra cosa, por aquellos socios, la nacionalidad es de la de los socios dueños del capital, que son los que van a controlar de derecho o de hecho la sociedad, independientemente de dónde esté constituida. ¿Vieron Control ya ustedes o no? Todavía no. Todavía no. Bueno, cuando vean Control, esta es una bolilla rara porque tengo que hablar de temas que todavía no vieron. Pero bueno, cuando vean Control ya van a ver de qué hablo. Cuando hablamos de control es cuando hay un grupo de otras sociedades que son socias o de mismos socios individuales en una sociedad que por determinadas circunstancias o porque tienen la mayoría del capital son los que toman las decisiones, son los que van a controlar a esta sociedad. Entonces, como ellos toman las decisiones, termina siendo la ley de los socios controlantes, del país de los socios controlantes, la que puede ser aplicable. Pero ya les digo, esto no es matemático porque no está escrito en ningún lado y porque tiene que ver con
el criterio que adopte cada país respecto de si atribuye o no nacionalidad a una sociedad. Obviamente, cuando hablamos de atribución de nacionalidad, el interés ¿cuál es? Que se le aplique la ley que quiere el país que sostiene la nacionalidad, y además tener protección diplomática. Pero para tener protección diplomática uno tiene que tener la aceptación del país en donde está actuando esa sociedad de la protección, porque si no tenemos un conflicto de derecho internacional. Pero bueno, este tema lo pueden ver en los manuales, es sencillo, es más bien un tema, un relato. No tiene que ver con la aplicación de la ley, que es un tema un poquito más complicado, así que vamos a ir por ahí mejor. Como les dije, la ley nuestra no sostiene la nacionalidad, pero regula la actuación de las sociedades que no están constituidas en nuestro país. Es decir, que no se conformaron conforme a la ley 19.550. Y no se inscribieron aquí, como ustedes vieron todo el proceso, que esas bolillas sí las vieron, de qué es una sociedad, cómo se inscribe, cómo se constituye y demás. Los artículos que la ley tiene reservados para este tema son desde el 118 hasta el 124, nada más. ¿Cómo trata la ley argentina la actuación de las sociedades en nuestro país? De las sociedades no constituidas en nuestro país, De 4 maneras. Hay 4 formas en que las sociedades constituidas en el extranjero pueden actuar en la República. Las 4 formas son por actos aislados, es decir, ejerciendo actos aislados, y pueden estar en juicio por esos actos aislados, realizando en la Argentina actividad habitual, realizando en Argentina, es decir, viniendo a la Argentina a constituir otra sociedad o a participar en una sociedad ya constituida, o defraudando la ley, artículo 124. O, como se llama, actuación en fraude a la ley argentina. Vamos a ver cada una, pero vamos a empezar por el principio. Artículo 118. Primero de nada, la postura de la ley es que respecto de la Constitución y la forma, ustedes ya saben lo que es decir, todos los requisitos de la Constitución, el tipo social, cómo se tienen que escribir y demás, respecto de esto, de la Constitución y la forma, la ley argentina le va a reconocer a las sociedades constituidas en el extranjero la ley de Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que si viene una sociedad a tener actividad en nuestro país, para saber si está bien o mal constituida, yo no voy a utilizar la 19.550. Voy a utilizar la ley del lugar de constitución. ¿Queda claro esto? Porque es premisa que la tienen que tener clarísima. Si tienen la ley por ahí, pueden empezar a leer, porque son poquitos artículos. Las sociedades constituidas en el extranjero se rigen en cuanto a su existencia y forma por las leyes del lugar de constitución. Punto. Entonces, ¿qué pueden venir a hacer? Realizar actos aislados y estar en juicio, dice la primera parte del 118. ¿Qué significa que pueden realizar actos aislados? ¿Qué es un acto aislado? Es que quizás para hacer un acto aislado no es necesario que se constituyan acá, sí. ¿La compra puede ser un acto aislado? A ver. Un contrato. Vamos por partes. Sí, vamos por partes. Después definimos acto aislado. Estamos hablando hoy de sociedades que están constituidas en el extranjero. No necesitan constituirse en la Argentina. Son sociedades, entre comillas, extranjeras. No hablamos de extranjeras porque no estamos aceptando la nacionalidad. Por eso decimos sociedades constituidas en el extranjero que vienen a actuar en la Argentina. La Argentina acepta perfectamente la actuación de sociedades constituidas en otro país. No se tienen que constituir acá para tener actividad habitual. No se tienen que constituir, pero sí se van a tener que inscribir, que es otra cosa. Una cosa es constituirse y otra cosa es inscribirse para que el Estado argentino pueda saber quiénes son, cómo las controlo y demás. Entonces, queda claro esta diferencia. Está bien las respuestas porque es un tema complejo de focalizar y centrarse. Entonces, es importante que
entendamos de qué estamos hablando. Hablamos de sociedades que no están constituidas acá, que pueden actuar en la República, porque pueden actuar perfectamente, y vamos a ir viendo ahora cómo pueden actuar y qué tienen que hacer para poder actuar. Entonces, lo primero que dice el 118 es, pueden venir y yo les reconozco su ley respecto de cómo están constituidas y la forma que tienen. No les voy a exigir mis requisitos. Les voy a exigir que cumplan con los requisitos que le exige su país. Perfecto. Obviamente, el 118 dentro de un ratito les va a decir qué tienen que hacer, para que yo me entere si están cumpliendo su ley o no, porque obviamente que el registrador nuestro no va a tener idea de la ley de todos los países del mundo. Pero en principio lo pueden hacer. Dice la primera parte del 118, pueden actuar realizando actos aislados y estar en juicio. Entonces, segunda pregunta, ¿qué es un acto aislado? Bueno. Doctora, ¿me escucha? Sí. Yo lo había escrito en el chat, pero pues, no sabía si me funcionaba o no el micrófono, pero yo tenía entendido que el concepto de acto aislado que se debía interpretar en un sentido restringido, reservándose para aquellos actos dispositivos de permanencia y que se caracterizan por lo esporádico y accidental. Sí. A ver. Acto aislado, hay muchísimas teorías sobre el que es un acto aislado. Muchísimas. De hecho, por ejemplo, hay autores que han escrito sobre actos aislados y dicen que un acto aislado es cualquier acto que no esté dentro de el objeto específico de una sociedad, sino de lo genérico. Entonces, si está permitido en el objeto genérico y no es la actividad específica, es un acto aislado. Por ejemplo, Keller de Orchansky dice eso. Otros dicen que tiene que ver con el número, la cantidad. Otros hablan de la importancia económica del acto, que aunque sea uno, si tiene una importancia económica que implica que la mayor parte del capital de esa sociedad va a estar invertido en ese único acto, tampoco es un acto único o aislado, porque se supone que si voy a invertir la mayoría de mi capital o gran parte de mi capital en una inversión determinada, ya no estaríamos hablando de un acto aislado porque ese acto va a determinar el desarrollo del objeto. Entonces, más allá de lo que podemos o la doctrina puede entender por acto aislado, ya ustedes cuando dicen acto aislado a todos nos da la idea de que es una cosa esporádica. Es una cosa que no puede repetirse, porque si se repite en el tiempo estamos en la habitualidad. Lo aislado es lo opuesto a lo habitual. Ahora, fíjense que la ley dice actos aislados. Con lo cual, si dice actos aislados, quiere decir que más de uno estaría aceptando. Ahora, si son 5, 6, 8, 3, nadie sabe. Hoy en día, les aviso que si son más de 2 ya no son aislados. Se puede aceptar hasta 2 justamente por esta forma de redacción de la ley. Pero si ustedes van a escribir en la Inspección General de Justicia, prácticamente los actos aislados no existen. Cuando les preguntan a Nissen qué es un acto aislado, y tiene que pensar mucho para encontrar uno. Entonces, hoy en día, porque más allá de la doctrina, de lo que uno pueda pensar, que siempre estamos hablando de cosas esporádicas, hoy en día es muchísimo más restringido al momento de tener que inscribir. Ustedes tienen que saber, además de saber la ley, saber en qué situación está la jurisprudencia, la doctrina y todo con lo que se tienen que encontrar hoy. Y hoy el pensamiento es absolutamente cerrado respecto de la posibilidad de actuación, de la posibilidad de actuar sin inscribirse. ¿Por qué? Porque si una sociedad extranjera viene a la Argentina a realizar un acto aislado, el beneficio es que no se tiene que inscribir en ningún lado. Lo puede hacer y listo. Y puede estar en juicio por las consecuencias jurídicas de ese acto. Y no tiene nada que hacer. Entonces, claro, hoy en día esto es casi imposible. Nunca les van a considerar que ustedes están haciendo un acto aislado por el cual no deban inscribirse ni hacer nada. Por eso está tan acotado hoy el concepto de acto aislado respecto de las sociedades constituidas en el extranjero. Ya sí, hoy en día, si una sociedad compra un inmueble, por más pequeño que sea, aunque sea uno solo,
no se lo van a considerar acto aislado. ¿Por qué? Porque se considera que si se compra un inmueble hay un cierto interés en tener permanencia en el país, porque necesita actos conservatorios que son más o menos habituales, entonces ya no les van a considerar, aun cuando sea la compra de un solo departamento, que estamos frente a un acto aislado, hoy en día. Todas estas resoluciones que ustedes tienen para leer como lectura obligatoria y que están relacionadas con todo lo que vamos a hablar hoy, la regulación de todo el tema de extranjería cambió absolutamente en el año 2002, cuando asume Nissen como Inspector General de Justicia. Les hago un poquito de historia para que entiendan el porqué de todo esto. La realidad es que en los años 90, y antes también, pero sobre todo en los años 90, se puso de moda tener sociedades constituidas en el extranjero y actuar en la República con sociedades extranjeras, generalmente offshore. En algunos casos delictivamente, y en otros casos para evadir impuestos, en otros casos porque era fácil, en otros casos porque no sé qué, pero siempre había un trasfondo de ocultamiento, aunque no fuera de violación a la ley así grave. Pero era una cosa común, como es hoy hacer fideicomisos. Es exactamente lo mismo. Hoy es como normal hacer un fideicomiso para cualquier cosa. En esa época, los estudios jurídicos asesoraban a la gente, decían, ven, hacete una extranjera y te manejas en Uruguay. Era tal caótico, era tanta cantidad de sociedades offshore circulando en la capital federal, tanta cantidad de actos aislados que eran 40 préstamos hipotecarios, que eran todos actos aislados, pero terminaban siendo 40 de la misma sociedad, y así. Que cuando asume Nissen, el péndulo va de una punta a la otra. Ustedes cuando lean las resoluciones que son particulares, que están derogadas, pero que están vigentes hoy, el contenido de esas resoluciones están en el reglamento actual de la Inspección General de Justicia, con lo cual lo que dice ahí es lo mismo que está vigente hoy. Y por eso están tan explicados el por qué toma estas resoluciones, porque las tiene que explicar, porque en el momento que tomó estas resoluciones, él como Inspector General de Justicia, fue un escándalo, fue un desastre. Quedaron cantidades de sociedades offshore sin poder inscribirse o sin poder regularizarse y que tienen bienes que están hoy dando vueltas por la capital federal, por ejemplo, y por la provincia de Buenos Aires. Entonces, después vamos a ir offshore y vamos a delimitar mejor los temas. Pero entiendan que toda esta regulación es tan fuerte y tan excesiva de la ley, porque la ley establece algunos requisitos, pero después van a tener que cumplir un montón de otros requisitos que los establecen los reglamentos de los órganos de Contralor, justamente para poder paliar un poco o moralizar todo el caos con el que se manejaba normalmente la actividad comercial. Entonces, no van a considerar acto aislado prácticamente nada, y si nada es considerado acto aislado, cualquier cosa que venga a ser una sociedad constituida en el extranjero en la República va a ser considerada actividad habitual, y los requisitos para realizar actividad habitual en la República son los que establece el 118 a continuación. Y dice, para poder ejercer actividad habitual, una sociedad constituida en el extranjero tiene que, primero que nada, inscribirse. ¿Cómo se puede inscribir? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Qué se les ocurre que tendrá que hacer una sociedad que está constituida en otro país para inscribirse? Acá. Presentar su contrato de sociedad ante IGJ o, bueno, el Departamento de Justicia de Personas, de provincia. Sí, bueno, digamos IGJ, así no decimos... Ya sabemos que son los dos, pero es más fácil PPJ, decir claro. IGJ y de PPJ. Y de PPJ, exactamente. Bueno, y exactamente. Presentar su objeto social y que se los inscriban. Bueno, presentar el contrato, perfecto. Presentar el objeto social está en el contrato. Sí. También, doctora, sería Parte del contrato. fijar un domicilio en la República. Sí, muy bien.
¿Qué más? Justificar, creo que uno era justificar la decisión de crear la representación y designar a la persona que va a estar a cargo de la empresa. Y creo que el otro Exacto. era que si se trataba de una sucursal, tenían que determinar el capital que se le asigna cuando correspondía por las leyes especiales. Exacto. Es decir, yo no necesito para venir a actuar en actividad habitual tener una sucursal. Puedo tenerla o no tenerla. Puedo tener solamente una representación o una agencia, pero si tengo sucursal, tengo que tener una partida económica específica para esa sucursal. Obviamente todas siempre tienen que llevar una contabilidad separada de la actividad en el país y inscribir el balance en la Inspección de Justicia o la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, como todas las demás sociedades que actúan en Argentina. Entonces, muy bien, acreditar la existencia, fijar el domicilio, bárbaro. Pero además de todo esto, van a tener por reglamento, tanto de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas como de la IGJ, todo esto aparte de la IGJ, por eso son resoluciones de IGJ, porque el que dio el primer puntapié fue NICEN, pero después la Dirección Provincial de Personas Jurídicas se sumó a la misma normativa. Por eso es la misma, y hablamos de la IGJ porque partieron de ahí. Además de eso, van a tener que probar todo lo que establece la resolución 7. La resolución 7 es compleja de leer, es compleja de entender, pero no es tan difícil. Estoy buscando. ¿Qué dice la resolución 7? Les va a establecer, lo que pretende de fondo la resolución 7 es poder detectar aquellas sociedades que en ese momento eran offshore y aquellas sociedades que en ese momento estaban inscritas como sociedades que realizaban actividad habitual, pero eran sociedades en fraude a la ley. Ahora explico cuando vaya avanzando mejor cada concepto. Pero bueno, hay que arrancar por algún lado. Entonces, ¿qué les va a pedir? Les va a pedir la IGJ que demuestren que en el país de origen no tienen prohibida la actuación o limitada de alguna manera. Porque si en el país de origen tienen limitada o prohibida la actuación, acá no los van a inscribir. Por el famoso principio de hospitalidad que sostiene NICEN. ¿Qué otra cosa les van a pedir? Les van a pedir que demuestren que tienen actividad económica significativa en el país de origen o en otros lados, que tienen sedes en otros países, que tienen activos fijos en otros países, por ejemplo, o que han actuado en la bolsa en el último año. ¿Esto para qué? Para tratar de evitar o detectar si estas sociedades que dicen que van a realizar actividad habitual en realidad son del 124. Déjenlo así con un clip, porque después vamos a ir a las del 124 y retomamos este concepto de la resolución 7. Entonces, esta resolución les va a obligar para poder, les vuelvo a decir, para poder detectar aquellas sociedades que estaban incumpliendo la ley o que estaban tratando de defraudar la ley, les van a pedir esto, que esa sociedad demuestre que realmente es una sociedad que funciona en el extranjero y que va a venir a tener una sucursal o una agencia acá. Y no una sociedad que tiene su actividad principal acá y se fue a inscribir a otro lado, nada más que porque le convenía la norma a otro lado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la tercera forma? O antes de ir a la tercera forma, fíjense que el 118, si alguien tiene la ley, después que termina de puntuar los requisitos, no tiene sanción. No establece ninguna sanción. ¿Qué pasa con las sociedades constituidas en el extranjero que no cumplen con la inscripción y están funcionando? Bueno, no se sabe. Ahí empiezan las teorías jurídicas de qué hacemos con esas sociedades, porque ustedes saben que las sanciones que no están legisladas son muy difíciles de aplicar. Sobre todo si hablamos de extranjería, que tenemos que pedirle a otro juez que aplique una sanción que no existe en nuestra ley. Pero bueno,
las sanciones que siempre estuvieron, o las dos posturas tradicionales respecto de qué vamos a hacer con aquellas sociedades constituidas en el extranjero que no están escritas, estaban relacionadas con los autores que decían que eran sociedades irregulares y los autores que decían que, como Nissen, que hablaban de inoponibilidad de la persona jurídica. ¿Por qué había autores que hablaban? Yo por eso pregunté al principio si habían visto las sociedades de la sección cuarta, que las van a ver la clase que viene y se van a acordar de mí. Antes del recambio del 2015, lo que ahora es la sección cuarta eran las sociedades irregulares, y de hecho, tenían un sistema sancionatorio tan fuerte, que, y tan disuasivo, que nunca logró la ley disuadir a nadie, pero el sentido era la disuasión, que la responsabilidad de los socios de una sociedad irregular era directa, ilimitada y solidaria, pero directa. Es decir, que yo no tenía que ir, podía ir en cualquier momento contra cualquier socio por todas las deudas. Entonces, cuando los autores decían, bueno, no hay sanción, ¿cuál es el castigo por no haberse inscrito? La irregularidad. Una sociedad no inscrita es irregular. Pero recuerden que yo al principio les dije que el 118 decía que los efectos de la Constitución y la forma, nosotros aceptábamos la ley del país de constitución, con lo cual la sociedad ya estaba constituida regularmente cuando vino la Argentina. Lo que no está haciendo es cumplir con una norma de funcionamiento en Argentina, pero no de constitución. Y la irregularidad tiene que ver con la constitución de una sociedad. Entonces era muy difícil poder convencer a un juez de otro país de aplicar una sanción tan grave relacionada, es decir, que no es aplicable porque no se trataba de un problema, de un defecto de constitución, sino de un incumplimiento de una norma operativa. Hoy en día no tiene mucho sentido ya, es decir, se ha abandonado esta postura porque ya van a ver la próxima clase que la responsabilidad de la sociedad de la sección cuarta es muy leve hoy en día. Entonces no nos serviría como sanción para una sociedad que está incumpliendo con la registración o evadiendo la ley nuestra. Entonces, hoy nos quedamos con la teoría de inoponibilidad, es decir, si la sociedad no está inscrita, para mí es inoponible. Acuérdense de la segunda bolilla. Y ahora apareció otra postura que está hablando, que está en el caso RIMAX, que habla de que una sociedad que está incumpliendo la norma argentina de inscribirse y está actuando, cometiendo actos ilícitos permanentes porque actúa habitualmente cuando no está inscrita, lo que hace es tener actividad ilícita. Y como tiene actividad ilícita, es nula por el artículo 19. Esta es la postura, una postura nueva, que no sabemos en qué va a terminar en segunda instancia. Pero bueno, estamos con esto. Hasta acá, mucha información, ¿no? Demasiada. Hola, ¿hay alguien ahí o estoy sola? Sí, No, profe. demasiada Sí, info. estamos acá. Demasiado. Bueno, continúo entonces. ¿Se acuerdan que les dije que las 4 maneras de actuación vimos una? Por actos aislados, que casi no hay, por actividad habitual. Y tienen que hacer esto que les digo, tienen que inscribirse, demostrar el contrato, que el contrato está vigente, cómo se inscriben, fijar un domicilio, fijar una partida presupuestaria y cumplir con esto de la resolución 7, que es demostrar que realmente ustedes tienen actividad en su lugar de constitución o en otros países, o que tienen activos fijos importantes. Activos fijos son activos que son difíciles de liquidar, es decir, que no es dinero en efectivo, bienes, acciones, en el lugar de origen o en otros. ¿Cuál es la tercera forma de actuación de las sociedades en nuestro país? Dice el artículo 123, el que lo tiene por ahí lo mira, para constituir sociedad en la República. ¿Cuál sería el supuesto? De que una sociedad constituida en el extranjero
venga a la Argentina a constituir sociedad en la República. ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué empresa dice usted, por ejemplo? No te escuché bien. se ¿Qué me cortó. sociedad? ¿O no? Digo, Dice eso, para ¿qué sociedad, pregunta usted, puede ser? Ah, la escucho entrecortada. Se congeló, ¿no? Sí, se congeló. Sí, se congeló. Me parece que se le cortó a la profe. Sí, puede ser que se le haya cortado. Bueno, Mi ¿qué pregunta- preguntabas, Damián? mi- No, si la pregunta era qué sociedad, por ejemplo, está constituida en el extranjero y ahora está acá. No, Esa era hablaba la más para pregunta de constituir la profesora. directamente la sociedad en el extranjero. Por eso les decía, si leen el artículo 123 van a tener ahí la respuesta. Pero bueno, era una manera de encarar el artículo. Ahora se los pegué en el chat. Que dice, para constituir sociedades en la República deberá previamente acreditar ante el juez del registro que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones en su caso. Esto lo que quiere decir es que son las reglas para actuar dentro de su país, que tiene que tener una actividad permanente en el país o inscribirse sí o sí ahí. Si no se inscriben en su país, nunca va a ser regular en nuestro país, imagínense. No sé qué pasó. Ahí volvió, ahí volvió. En un momento se quedó todo mudo, desconectado. Bueno, Estábamos leyendo el artículo 123. no sé qué pasó. A lo mejor fui yo que se me colgó. Bueno, estábamos en el 123. Entonces, ¿cuál es el supuesto de que una sociedad venga a constituir sociedad? ¿Todo el mundo lo tiene claro? ¿Cuál es el supuesto? Es, como nadie me contesta, ¿En qué explico. condiciones tiene que venir una sociedad constituida en el extranjero a constituir. actuar en nuestro país, claro? La realidad es tenga que... actividad permanente en el país. Lo que Sí. dijo. Ay, bueno, me escucharon No, por lo menos. La diferencia del supuesto de constitución con el supuesto de actividad habitual es mínima, porque la realidad es que cuando vienen a constituir una sociedad en la República van a hacer actividad habitual, con lo cual van a tener que cumplir prácticamente los mismos requisitos. Si bien ustedes leen el 123 y el 118 y parecería que son más laxos los requisitos del 123, la realidad es que cuando vayan a la Inspección General de Justicia les van a pedir lo mismo. Así que es lo mismo porque la realidad es que es actividad habitual. ¿Pero por qué las diferencia la ley? Porque el supuesto de constituir una sociedad, esto quiero saber si lo entienden, es que una sociedad constituida en el extranjero como persona jurídica viene a ser socia, junto con otros, de una sociedad que se va a constituir en Argentina. ¿Queda claro el supuesto? Si alguno no lo entiende, por favor me lo dice ahora. ¿Me lo podría repetir nuevamente? Sí. Ustedes saben que las sociedades se pueden constituir con socios personas físicas o con socios personas jurídicas. Entonces, este es el caso de una sociedad que se va a constituir en la Argentina. Supónganse, vamos a hacer una sociedad anónima, 3 socios, 2 sociedades argentinas van a ser los socios de una sociedad que se va a constituir, que se va a llamar, qué sé yo, Agua Fresca, digo cualquier cosa. Entonces, la sociedad XX, la sociedad BB, que son 2 sociedades anónimas constituidas en la Argentina, se van a asociar con la sociedad X extranjera, constituida en España, para constituir la sociedad anónima Agua Fresca, conforme a la 19.550. Entonces, la sociedad extranjera es uno de los socios de una sociedad que se va a constituir en la Argentina. ¿Queda claro el supuesto? ¿Para todos? Ahora sí, perfecto, sí.
Sí. Bueno, Pero, ese es el profesora, supuesto del pero 123. este artículo también se refiere a una sociedad extranjera. Más que nada es una pregunta, no una afirmación. Sí. Se refiere a una sociedad constituida en el extranjero que aparte viene a constituirse por sí sola acá, sin asociarse con nadie, ¿o no? No, no, ¿No? Bueno, no. No, porque si primero que por sí sola no se podría constituir, salvo que haga una sociedad anónima simplificada unipersonal, o una sociedad unipersonal. Pero si si va a constituir una sociedad en Argentina, no es una sociedad constituida en el extranjero, salvo que venga como socia con otro. claro, sería una sociedad. Claro, está bien. ¿Se dan cuenta? Es decir, el caso es que viene a constituir una sociedad con otro, que puede ser otra sociedad extranjera de otro lugar, pero van a ser una sociedad conforme a la 19.550. Entonces, la sociedad que ellos armen se rige por la ley 19.550. Pero esa persona que es sociedad constituida en otro país, para poder ser socia de una sociedad anónima de la 19.550, tiene que primero inscribirse como sociedad constituida en el extranjero que va a ejercer actividad habitual. ¿De qué manera la va a ejercer? A través de ser socio de una sociedad que va a constituir acá. Ese es el supuesto. La diferencia es esa, que va a ser socio de una sociedad que van a hacer acá. O, que no lo dice el 123, pero se extiende, aunque no sea socio de una sociedad que va a constituir, sino de una sociedad que ya está constituida y va a participar, es lo mismo, también. Se va a incluir en el 123 y le van a pedir los requisitos del 123. Es decir, compra acciones de una sociedad constituida en España, compra acciones de una sociedad que está constituida en Argentina. Pasa a ser accionista, pasa a ser socio. Para ser socio, el ser socio es una actividad habitual. Del supuesto del 123 es lo mismo que el 118, actividad habitual, nada más que siendo socio de otra sociedad y no actuar por sí mismo con una sucursal o con una agencia o con una representación. Antes de entrar en el 124, me quedó por ahí colgado el 119 y el 120 y el 121, que los leen y son sencillos. El 119 no, pero las sociedades constituidas en el extranjero, la responsabilidad que van a tener los representantes es la misma responsabilidad que tienen los representantes de las sociedades en Argentina, conforme a la 19.550. Y si no sabemos cuál es el tipo o cómo es la reglamentación del tipo de la sociedad que viene constituida en otro país, les vamos a aplicar las reglas de responsabilidad de los directores de la sociedad anónima. ¿Esto por qué? Porque el 119 habla de la sociedad constituida en el extranjero de tipo desconocido. No sé si alguien tiene el 119 por ahí, pero si lo leen, en un segundito. Sí, doctora, ¿quiere que lo lea? Supongo que lo tienen, ¿o no? Vos, Ceci, no, perdón, pensé que estaba pidiendo que lo leamos. Perdón. Lo pueden leer, si quieren. Ahí se los pegué en el chat. Ahí está. Quiero que lo lean porque es un artículo que es muy complicada la redacción. Y en general se equivocan en los exámenes con lo que significa el 119. ¿Qué significa? Después que lo leyeron, que corresponde al juez de inscripción determinar las formalidades a cumplirse en cada caso con sujeción al criterio del máximo rigor previsto en la presente ley. Primero, cuando habla de juez de inscripción, olvídenlo, porque era en la época que había, además de la inspección de personas jurídicas, un juez de comercio. Hoy, cuando habla de juez de inspección, estamos hablando del EGJ, para que no se confundan. Juez de inscripción. El juez de inscripción es el director general de personas jurídicas. Entonces, ¿qué pasa de lo que leyeron, si entienden el artículo? ¿Qué pasa cuando una sociedad constituida en el extranjero viene a actuar en la República con un tipo
que nosotros no tenemos en la ley de sociedades. Ya no quedan muchos, les digo, no quedan muchas sociedades que tengan tipo desconocido, que estén funcionando. Antes era el Citibank, que era un NA, pero ahora ya no. Y creo que queda, Dani me dijo la otra vez, que el Superville es Société Générale. Nosotros no tenemos sociedades generales. No tenemos el tipo Société Générale. ¿Qué Doctora, tiene que hacer? ¿Sí? dijiste que justo la interrumpí. Esto es lo que entiendo yo, que el juez, o sea, en este caso la IGJ, va a determinar en cada caso concreto qué tipo de, no sé si de sociedad va a ser acá, o qué tipo de formalidad, tipo de leyes va a seguir acá. No sé si me explico o entendí bien. Ujú. Es decir, el juez va a determinar qué tipo de sociedad sería acá. Sí y no, mira que te digo, la ley no dice eso. O el tipo de La ley responsabilidad de los dice, socios. ¿cómo? O el tipo de responsabilidad de los socios y de los administradores de ese tipo de sociedad. No. La realidad es que cuando uno, si viene una SRL a escribirse, o una sociedad anónima, no hay ningún problema, porque se va a inscribir y después se le van a aplicar las normas de control, digamos, porque recuerden siempre la primera parte del 118. La ley argentina no se puede meter en cómo está constituida la sociedad, ni los derechos que tienen los socios, ni si funciona con directorio o no directorio, no puede meterse en ese lugar. Pero sí la va a controlar en su funcionamiento en Argentina. Si viene a escribirse en SRL, se le van a aplicar las normas de control de las SRL. Si viene una sociedad anónima, se le van a aplicar las normas de control de la sociedad anónima y se le va a aplicar, sí, la responsabilidad del directorio de la sociedad anónima a los directores, porque eso lo dice el artículo siguiente, el 121. Pero si nosotros viene una sociedad que no tenemos el tipo, ¿qué dice la ley? Dice, se van a aplicar con sujeción al criterio de máximo rigor. Es decir, que en principio, conforme la norma, ¿cuál es la sociedad que tiene máximo rigor en el control? ¿La sociedad anónima, profe? Sí, perfecto, es la sociedad anónima. Entonces, si yo no sé qué es, la ley dice... ¿Cómo? No, digo, que se le aplica a la que tiene más requisitos, digamos, o más... Sí, la sociedad anónima. La sociedad anónima es. Entonces, la ley dice que en principio, si yo no sé qué es, le aplico a la sociedad anónima. La realidad es que si hay una sociedad que es muy parecida a algún tipo nuestro, por ejemplo, es muy parecida al SRL, y yo la puedo casi que compatibilizar, no le voy a aplicar el tipo de la sociedad anónima, y eso en general en la IGJ ocurre. Si es muy claro que no se llama SRL, pero que es lo mismo que una SRL, bueno, le voy a aplicar la normativa del SRL. Pero si no sé qué es, le van a aplicar la normativa de la SA. Pero le van a aplicar la normativa de la SA en cuanto a lo que se le exige a la SA en el funcionamiento, en el control normal, que no es tanto. Es que, ¿qué tiene que hacer una SA? Tiene que presentar balances, tiene que presentar el acta de asamblea, escribirla, tiene que presentar los cambios de directorio, y no mucho más. Ese es el control que hace normal la Inspección General de Justicia, no hace un control mucho mayor, salvo que sea una sociedad abierta. Entonces, eso se le va a pedir, se le va a exigir que se cumpla con lo que se le exige a la sociedad anónima. Pero no significa, porque este es el error que cometes en los exámenes, y por eso lo digo ahora, no significa que la sociedad se tenga que convertir a una sociedad de los tipos conocidos. Es decir, que la sociedad que viene, supónganse que es una sociedad, esta sociedad que es general, que yo no sé cómo es. Bueno, le vamos a aplicar la normativa del SA a los efectos del control, pero no quiere decir que cuando venga a actuar para inscribirse se tiene que convertir en una sociedad anónima argentina, conforme a la 19.550. No. Queda claro que no, porque en los exámenes no sé por qué, no queda claro que no. No se tiene que convertir, simplemente se la va a inscribir conforme cómo está su estatuto, si cumple con las reglas de su país, la forma se le va
se le va a aceptar, va a seguir siendo Societe General, pero en cuanto al funcionamiento le voy a aplicar las normas de funcionamiento de la sociedad anónima. ¿Quedó claro? No hay conversión a una sociedad, porque todos me ponen, se tiene que transformar en una sociedad anónima. No. Hasta acá vamos más o menos remándola. Ok. Vamos al otro punto sumamente álgido de la bolilla para ustedes, en el que siempre se equivocan en los exámenes. Artículo 124, y es lo que llamamos la cuarta forma de actuación de una sociedad constituida en el extranjero, que es en fraude a la ley argentina. ¿Qué significa que alguien actúe en fraude a la ley? Sin leer. Lo que explicó hace un rato puede ser que se constituían en el extranjero. Lo que explicó hace un rato, que se constituían en el extranjero porque era más favorable, pero en realidad ejercían su actividad acá. Sí, es verdad. Eso es el punto. ¿Pero qué significa fraude entonces? ¿Qué estoy defraudando yo? Y es para evadir los controles y la legislación local. Exacto. Entonces, cuando hablamos de fraude a la ley, no estamos hablando de actividad. Y esto es lo que tienen que tener claro, porque todo el mundo, siempre cuando se habla de fraude, todo el mundo está pensando en que voy a traficar armas. No. El fraude del que habla el 124 es el principio de derecho internacional privado de punto de conexión normativa, que se llama en derecho internacional privado cuando lo vean. El punto de conexión normativa, es decir, la norma que me va a ser aplicable a mí en mi actuación. Si yo me constituyo en el extranjero, la norma que me va a ser aplicable a los efectos de la forma y la constitución de una sociedad y los derechos de los socios, el formato en cómo van a tomar las decisiones y todo lo demás que ustedes vieron hasta ahora, me va a regir la ley del lugar de constitución, que no es la ley 19.550, si no está constituida acá. Entonces, cuando se habla de fraude a la ley, se habla justamente de defraudar la jurisdicción aplicable o la ley aplicable, no del objeto, no tiene nada que ver con la actuación. Puede ser una sociedad que tiene un objeto perfectamente lícito, que realiza una actividad perfectamente legal, que paga todos los impuestos y demás, pero que está actuando en fraude a la ley argentina. ¿Por qué? Porque está al inicio, cuando se constituyó, defraudó la jurisdicción que le debía ser aplicable, porque uno no puede elegir la ley que le es aplicable la ley que le es aplicable. Yo no puedo vivir acá y decir, no, pero a mí, yo quiero que para mi vida se me aplique la ley de donde vivo yo ahora, en Suecia. No. Si estoy en Argentina, me van a aplicar la ley argentina. No puedo yo ir a elegir qué ley me va a hacer, porque a mí me conviene más la de enfrente, entonces me voy, me constituyo allá, y después vengo y actúo acá. Entonces, queda claro que cuando hablamos de fraude, que es engaño, engañar, lo que engaño es la ley aplicable, la jurisdicción. No tiene nada que ver con el objeto, ni con la actuación en sí misma de la sociedad, que puede ser perfectamente legal. Se los digo porque después las vamos a diferenciar a esta de las offshore, y entonces ahí es donde vienen los líos. El fraude del 124 es el fraude al punto de conexión normativa o a la jurisdicción. Es decir, ¿cómo lo define el fraude, el 124? Si una sociedad tiene su objeto principal desarrollado en la Argentina o su sede principal en la Argentina, señores, se tuvo que constituir en la Argentina. Si está constituida en otro lado, está defraudando la norma, la jurisdicción. Fue a buscar, a elegir en otro lado la ley aplicable. Entonces, volvemos a cuando está al 118 o a la resolución 7. La resolución 7, ¿se acuerdan que tenía 2 puntos? Uno, que yo tenía que probar que en el lugar de origen yo podía llevar adelante mi objeto. Y el otro, que tenía que probar tener activos fijos y tener actividad real o tener otras sucursales en otros países para que la IGJ pudiera detectar que esas sociedades que estaban inscritas como de actividad habitual en Argentina, en realidad fueran sociedades que
que tienen su objeto principal en otro país, no sociedades que estaban inscritas acá como extranjeras haciendo actividad virtual, pero en realidad eran sociedades que deberían haberse constituido acá, que era lo que pasaba. Es decir, los argentinos se iban a Uruguay, constituían una sociedad uruguaya de las offshore, o más o menos, las SUFI, y venían a realizar toda la actividad acá. Pero cualquier cosa, les estoy diciendo un negocio pequeño, no la gran empresa, no. Entonces, lo que pretende la resolución 7, por eso tiene estos términos, que hoy ya casi que no, a nadie se le ocurre hacerlo, pero en ese momento sí, era detectar todas aquellas sociedades que estaban escritas como sociedades constituidas en el extranjero, realizando actividad habitual en la Argentina, pero que en realidad tenían que ser sociedades, eran del 124, no del 118. Porque eran sociedades que deberían haberse constituido en la Argentina, no inscrito como sociedades extranjeras. Entonces, lo que pretende detectar esta resolución 7 con ese artículo o con ese inciso es eso, justamente aquellas sociedades que estaban defraudando la jurisdicción, conforme el 124. ¿Cuál es la sanción del 124? ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene por ahí? El artículo yo no lo tengo. Profe, dice, será considerada como sociedad local a los efectos de cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y controlador de funcionamiento. Perfecto. Dice, será considerada como sociedad local. ¿Esto qué significa? ¿Que se va a tener que constituir nuevamente, es decir, transformarse en una sociedad local, o que simplemente la voy a considerar sociedad local y le voy a aplicar la normativa así como está? Bueno. Para mí que va a ser considerada como local, no va a hacer falta que se inscriba de vuelta. Una parte de la doctrina piensa como usted, o como vos, entre otros el titular de la cátedra. Yo opino lo contrario. Con lo cual, vale lo que piensa el titular o no. Valen los dos. Hay alguna parte de la doctrina que piensa que se tiene que transformar. Esa sociedad que ya está inscripta como sociedad constituida en el extranjero haciendo actividad habitual, para mí se tiene que transformar en algún tipo de los de la 19.550. El doctor Balonas piensa que no es necesario. Que Sí, no la ley establece establece como que automáticamente va a ser considerada, digamos, no establece ningún requisito de que deba modificar su constitución. Exactamente. La ley no establece ningún requisito ni nunca establece nada la ley, pero la realidad es que, por eso, es una cuestión de la postura que uno tome, que no tiene muchas consecuencias, porque la consecuencia final es la misma. Hay posturas que vale la pena discutir porque tienen consecuencias profundas, esta no, es una cuestión pragmática. Yo digo que se tiene que readecuar porque cómo le van a aplicar la ley si tiene un contrato completamente distinto al que a la sociedad anónima o a la SRL nuestra. Pero bueno, a los efectos operativos es lo mismo. La ley no dice exactamente, pero ya sea que se readecue o que no, le van a aplicar a todo efecto la 19.550. Es decir, que si en el contrato de la ley de la Constitución podía hacer una sociedad anónima que no gobernara por asamblea, no le vamos a tener en cuenta eso. Va a tener que gobernar por asamblea, como dice la 19.550, como un ejemplo cualquiera. Bueno, hasta acá la ley. Y ahí terminaría lo que dice la ley. Nos queda toda la parte de la bolilla que no está en la ley, que solemos tomar normalmente, y que todo lo que es la normativa de sociedades offshore y sociedades vehículo está relacionada absolutamente con lo que yo les contaba al principio de la designación de Nissen en el año 2002 en la Inspección General de Justicia a los fines de moralizar todo el manejo económico a través de sociedades extranjeras o sociedades offshore. La resolución 8 del 2003, no sé si alguno la leyó como lectura obligatoria, si no, no importa, antes de pasar a las offshore,
es una resolución que, así como la 7 trataba de detectar aquellas sociedades que eran offshore o aquellas sociedades que eran del 124 cuando estaban inscritas como 118, la resolución 8 del 2003 creó lo que se llamaba el registro de actos aislados. Y el sentido de esta resolución era detectar justamente cuáles sociedades que en realidad estaban haciendo actividad habitual no estaban inscritas porque decían que estaban haciendo actos aislados. Entonces, con este registro, que era un registro que cruzaba información entre el registro de la propiedad inmueble y la IGJ, cuando una sociedad decía, no, yo vengo, hoy no podría ser, porque hoy en día constituir una hipoteca no es considerado un acto aislado, pero en esa época sí, entonces hubo muchos casos de sociedades que tenían cantidades de inmuebles, o que tenían hipotecas, prestaban dinero sobre cantidades de inmuebles, y todos como actos aislados. Cada hipoteca era un acto aislado, pero tenían a lo mejor 40, 50, 100. Entonces, esto se detectaba con este registro de actos aislados, vinculando el registro de la propiedad inmueble con la Inspección General de Justicia. Vamos entonces ahora a la resolución 2 del 2005, que yo les recomiendo después de la clase que la lean. Es larga, es un poco engorrosa, dice cosas que pasaron en la Argentina en esa época, en el 2005, ¿se acuerdan? No se acuerdan, algunos sí, otros no, pero habrán oído hablar de Cromañón. Sí. Bueno, toda la resolución va llevando y tiene toda una explicación de por qué va a tomar esta resolución, porque, les vuelvo a decir, había miles de sociedades offshore funcionando solo en Capital Federal y de un día para otro quedaron prohibidas por la resolución 2. Hoy siguen prohibidas. Por eso les digo que cuando estudian, mezclan el 124 con el las offshore, no tiene absolutamente nada que ver. Por eso quiero que queden claros los puntos. El 124, volvemos, es defraudación a la jurisdicción. Las offshore tienen que ver con la actividad. En general, las sociedades offshore han sido utilizadas para defraudar, para incumplir con la ley, para esconder bienes de terceros, para violar la buena fe y el orden público. En general, por lo menos en Argentina, ha sido así y en el mundo es así. Entonces, esta resolución 2, que fue muy criticada en su momento, inclusive por mí y por el doctor Balonas, porque en algún punto terminó siendo inconstitucional porque genera una prohibición de un tipo societario que no existe en la ley y que fue determinada por un inspector general de un organismo registral. No era ni ley, ni decreto de necesidad de urgencia, ni absolutamente nada, era NICEN, que de un minuto para otro prohíbe el funcionamiento de las offshore. Obviamente, hubo juicios, hubo cuestionamientos jurídicos, casi ninguno. Porque la realidad es que más allá de que uno pueda decir desde la puntillosidad jurídica que no puede hacerlo, porque no lo puede hacer, la realidad es que en el fondo siempre tuvo razón y fue muy moralizante su gestión, aunque uno esté o no de acuerdo con su pensamiento, con su política, con sus ideas políticas, pero fue muy moralizante en ese momento y la realidad es que la mayor parte de las sociedades offshore que estaban funcionando en nuestro país no tenían forma de demostrar que estaban realizando actividades que no fueran violatorias del orden público. Con lo cual nadie inició juicio en contra de la declaración de la normativa de la IGJ. Pero esta norma que las prohíbe parte de la presunción de fraude, que ese es uno de los puntos más atacados, porque nuestro derecho no parte de la presunción de fraude, sino de la buena fe en general para legislar, parte de la presunción de fraude y toca esto del principio de la hospitalidad. Si en el país de origen estas sociedades no pueden funcionar, ¿por qué las voy a dejar funcionar yo? Y ahí estamos
en el punto de definición de lo que es una sociedad offshore. Cuando yo les pida en el examen que me definan la sociedad offshore, ustedes me la van a tener que definir de esta manera, porque lo que define a una sociedad constituida en el extranjero como una sociedad offshore, no todas las sociedades constituidas en el extranjero son offshore, la particularidad que tiene la sociedad offshore es que en el lugar de constitución tiene prohibida el desarrollo de su actividad, total o parcialmente. Y aún cuando no está prohibida en algunos países, que no esté prohibida total o parcialmente, sea de imposible cumplimiento. Y ahora vamos a ese punto que es bastante más difícil de entender. Pero la resolución 2 llega hasta este punto, llega hasta atacar a la sociedad offshore de hecho. ¿Quedó claro o no? ¿Cuál es el supuesto de la offshore? Son sociedades que están constituidas en el país que las permite constituir, no les permite funcionar en su país. Esa es la característica del offshore. En general, son países de baja o nula tributación y que están revisados por la GAFI. Pero no es lo que define a una offshore, que esté constituida en un país de baja o nula tributación o un paraíso fiscal. Porque la realidad es que en ese paraíso fiscal tiene que pasar que esté prohibida su actuación, total o parcial, o que no pueda actuar, de hecho. El doctor Valona siempre pone un ejemplo, el ejemplo de la isla de Man o de Gibraltar, que son las offshore de Europa, y él dice que en la isla de Man, que es una isla muy pequeña que está frente a Londres, si todos los presidentes de las sociedades inscritas en la isla de Man se quisieran reunir en la isla de Man, no entrarían, porque es una isla muy, 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 muy pequeña y tiene miles de sociedades offshore inscritas. Entonces, aún la isla de Man no prohíbe a las sociedades offshore llevar adelante su actividad en la isla de Man. Pero en la isla de Man no se puede llevar adelante ninguna actividad porque tiene 4 manzanas y no hay nada. Simplemente es un paraíso fiscal, nada más. Entonces, ni se llega hasta ese punto de la sociedad offshore de hecho. Pero lo que define la offshore en general es que son sociedades que están constituidas en paraísos fiscales, pero que en el lugar de constitución no pueden actuar, porque está prohibida su actuación. Por eso él habla en la resolución 2, cuando la lean, de hospitalidad. Si el país de origen no les deja actuar en su lugar, ¿por qué les voy a tener que dejar actuar yo en el mío? Porque no hay esta reciprocidad de hospitalidad, que es un principio del derecho internacional privado, que ya van a ver el año que viene en derecho internacional privado. Entonces, ¿queda claro el concepto de la offshore o no? Profe, pero es algo contradictorio que las dejen constituirse, pero no desarrollar la actividad, ¿o no? No, no es contradictorio, es puramente ilegal y económico. Es decir, los paraísos fiscales son islas pequeñas que viven justamente de la renta que les genera la inscripción de sociedades. Después lo que hagan afuera no les importa, ellos ya saben, son sociedades que no tienen ninguna reglamentación para inscribirse. No tienen prácticamente requisitos. En general utilizan el mismo testaferro para un montón de sociedades. Entonces uno va a un paraíso fiscal, inscribe una sociedad, los socios son anónimos y tiene que designar un representante. El representante es alguien de la isla, que les cobra tanta plata por ser el representante, y la isla cobra una cuota anual que creo que es más o menos 2.000 euros de constitución y mantenimiento. Como se paga acá en la Argentina también, una sociedad anónima paga todos los años un arancel por estar constituida, por ser sociedad. Ahí igual, más o menos 2.000 euros o 2.000 dólares, según donde sea. Entonces, son países que viven de eso. Tienen miles y miles y miles, no les importa. ¿Qué se hace con esas sociedades offshore? En general, en todo el mundo, lo que pasa, hay algunas, ahora vamos a hablar de las sociedades vehículo, hay algunas que no, pero la mayor parte de las sociedades offshore son utilizadas para esconder, para engañar, para que nadie sea responsable cuando pasa algo. Y hay cadenas de offshore, una con otra, con otra, con otra, y después cuando uno necesita una indemnización o necesita... No llega nunca. No hay nadie. Claro. Nadie sabe quién es, porque nadie sabe quiénes son los titulares de las acciones. Entonces, para esconder patrimonio de la sociedad conyugal, para esconder
para liberarse de responsabilidades en siniestros, para lo que fuere. En general son utilizadas para defraudar, por eso les digo que Nissen tenía razón, más allá de que él no puede prohibir algo con una normativa de la IGJ. Pero bueno, siguen prohibidas. Claro. Vean la película La Lavandería, que está en Netflix. Es esto mismo reflejado en 2 horas de película. Sí. Después de esta clase, tómense el fin de semana. Es muy divertida además la película. Con Sí, Antonio Banderas. Y van a entender como todo el sistema de las offshore. Es muy divertida la película con Meryl Streep y Antonio Banderas. Es una película de delitos y de trasfondo financiero complicado, pero no es como Wall Street, que es una película complicada. Esta es como un showman, Antonio Banderas, que va contando cómo se hacen las tramas corruptas. Igual nosotros tenemos bastante experiencia como país, pero es muy buena la película, mírenla. Es verdad, yo me había olvidado el nombre. Mírenla porque van a entender más de qué estamos hablando cuando yo les hablo de los paraísos fiscales y las offshore en este punto. Y después se lo van a aprender para el examen, ya se van a acordar de la película y listo. Pero es importante que cuando tengan que definir, porque uno entiende las cosas y después el problema es que cuando van al examen tienen que definir cosas, y cuando tienen que definir cosas empiezan los enchastres. Una cosa es un 124 o una 124 y otra cosa completamente distinta es un offshore. Entonces, cuando hablamos de violar la ley o de actuación en violación a la ley, que es el artículo 124, es actuación defraudando la jurisdicción. No tiene nada que ver con la actuación, la actividad específica del objeto de la sociedad, ni con la ilegalidad de la actuación, sino con la violación al punto de conexión normativa o a la jurisdicción. En cambio, cuando hablamos de offshore, por si están prohibidas, estamos hablando de actividad. La actividad de las offshore en general es ilícita. Es para defraudar o para violar la ley, el orden público o la buena fe. En general, no quiere decir que no haya excepciones. Y como hay excepciones, y también Nissen se dio cuenta que hay excepciones, o empezaron a plantearse los problemas, porque si bien es cierto que la mayor parte del uso de las offshore son para cometer delitos, también es cierto que hay grupos empresarios que utilizan offshore como modo de hacer negocios, legales, no ilegales. Entonces, la resolución 22 del 2004, que la tienen ustedes también como lectura obligatoria, habla justamente de las sociedades vehículo. ¿Qué es una sociedad vehículo? Es una sociedad que vehiculiza la actividad comercial de otra. Es decir, hay grupos empresarios o grupos económicos que utilizan, que se constituyen una sociedad madre, supóngase, o controlante, se constituye en otro país, y después actúa en cada uno de los países que va a actuar, no con una sucursal, sino con una sociedad offshore, o una sociedad vehículo, por la que canaliza la actividad económica en ese país a través de la sociedad vehículo. Obviamente una actividad completamente legal. Entonces, ¿qué pasaba en este caso? Y les hablo de empresas que eran conocidas, que todo el mundo sabía que iban a hacer actividad legal. No podían cumplir con la resolución 7. Porque la resolución 7, para ustedes poder inscribirse para hacer actividad habitual, tienen que poder probar que en el exterior tienen activos fijos, que no tienen vedada la actuación. Y obviamente una offshore constituida en las Islas Caimán, que es utilizada por una sociedad seria inscripta en España como vehículo financiero, o nada más que a los efectos de llevar adelante los negocios en Argentina, no puede cumplir con la resolución 7. No la puede cumplir porque la sociedad offshore no tiene ni activos fijos, ni puede en su país desarrollar el objeto, ni nada. Pero era un formato que ese grupo económico tenía o tiene aún hoy, para llevar adelante sus negocios. Entonces, la resolución 22 acoge esta sociedad vehículo, que es una sociedad que no va a poder cumplir con la resolución 7, pero para poder realizar actividad habitual en la Argentina, va a tener que probar que la sociedad madre o controlante, o una cadena de controlantes, porque a veces son varias las que una controla a otra controla a otra y llega a la offshore, pueden
cumplir con la resolución 7. Es decir, que la que se va a inscribir va a ser la sociedad controlante. Ustedes no vieron control todavía, no vieron irregulares, no vieron, entonces yo estoy hablando en chino para ustedes, pero dentro de unos días no va a ser más chino, se van a acordar de mí. El miércoles ven todo junto. Claro, parece que así al revés la charla. Pero entienden la situación, es decir, si una sociedad que puede probar que se constituyó en otro país, que tiene su sede principal ahí, que tiene activos fijos ahí, que realiza actividad absolutamente legal y que va a venir a la Argentina a través de una sociedad constituida en Panamá, offshore, en lugar de sucursal, va a actuar financieramente con esta sociedad, porque le conviene, porque el grupo se funciona así, le van a dejar a esta sociedad offshore actuar en la Argentina en la medida que pueda probar que todos los requisitos de la resolución 7 los puede cumplir la sociedad madre. Y va a tener que probar no solamente eso, sino que va a tener que probar quién es, va a tener que denunciar los socios tanto de la sociedad controlante como de la sociedad offshore, va a tener una responsabilidad igual a la de acá el representante, pero el representante va a tener que tener una garantía 5 veces mayor a la que tiene el representante de acá. 5 veces en realidad, 5 veces el capital. 5 veces 500.000 pesos. ¿Entienden? Entonces con esto lo que pasa es que la Inspección de Justicia se asegura que esta sociedad no está en la Argentina para defraudar a nadie, sino que es un vehículo financiero de otra sociedad de la que puede tener todos los controles o todos los requisitos, o cumplir con todos los requisitos que exige la resolución 7. Hay un traslado de cumplimiento a la sociedad controlante. Y en este caso, el control que exige la IGJ para poder dejar actuar esta sociedad vehículo offshore es el control de derecho. El control de derecho es el control por el cual una sociedad tiene el dominio absoluto de la decisión de la otra, porque tiene la mayoría de los votos. Si yo tengo los votos necesarios para siempre tomar todas las decisiones en el órgano de gobierno de otra sociedad, yo tengo control de derecho. ¿Lo entienden o más o menos? Pongo otro ejemplo, si no queda claro. Sí, de nuevo, por favor. Supónganse que no hablemos de sociedades, hablemos de personas físicas que les es más fácil. Que somos 4 socios o 3 socios en una sociedad anónima. 3 personas. Una tiene el 60% de las acciones y las otras 2 tienen el 20 y el 20. ¿Cuál va a ser el socio controlante? No es controlante interno, en este caso es controlante, no es el caso de controlante. Cuando hablamos de controlante hablamos de otra sociedad, pero para que se den cuenta cuál es el supuesto. El que vaya a la asamblea y siempre vaya a ganar es el que controla la sociedad. En este caso, si yo tengo el 60%, siempre voy a tomar todas las decisiones, porque por más que los otros voten en contra, yo tengo mayoría. Salvo en algún tema de responsabilidad que ya van a ver cuando vean el práctico de asamblea, que va a ser divertido. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos de grupos societarios, si una sociedad participa en la otra con más del 50%, la sociedad madre es accionista de la sociedad offshore en más del 50%. Tiene control de derecho, porque todas las decisiones que tomen los socios de la sociedad offshore siempre van a ser los de la otra sociedad. Porque por más que haya otros socios, los otros socios no tienen votos suficientes para cambiar la decisión del grupo económico. ¿Va más o menos más claro? Entonces, si la sociedad controlante tiene control de derecho, es decir, que tiene la cantidad de votos necesarios para dentro, como socio de la offshore, dentro de la offshore en la asamblea, poder siempre tomar las decisiones, en ese caso lo van a autorizar a esta offshore a inscribirse, conforme la resolución 22. Si no lo entienden, me lo vuelven a decir y busco otra manera de explicarlo, porque es importante que lo entiendan. Igual van a haber control la semana que viene, pero no importa. El tema es que
lo que quiere la EGJ es quedarse tranquilo de que alguien va a responder, de quién sabe quién es el dueño de esa offshore, porque esa offshore, constituida en cualquier lado, uno de los socios va a ser la sociedad madre. ¿Entienden el formato? Son grupos de sociedades en donde la sociedad madre es socia de la offshore, o a lo mejor hay otra intermedia, o 3 o 4 o 5 intermedias, pero siempre hay una que es la que controla las decisiones de todas las demás. ¿Cómo lo puede controlar? Siendo el socio mayoritario. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta para ver si entiendo completamente? Esto del control societario sí lo entiendo. Lo que no me queda claro es cómo se configura. Por ejemplo, la sociedad madre está en España y está offshore en otro país, y en ese país por el objeto no la dejan funcionar, y viene acá y con ese objeto sí la dejan funcionar, y como hay una empresa más grande, por así decirlo, de forma garante, les permiten tener su actividad acá. Claro, no es garante, sino que la sociedad, como dijimos como ejemplo, de España, es socia de esta sociedad offshore. Sí, la sociedad offshore que se lo entiendo, constituye en un pero paraíso fiscal. Claro. Lo decía de garante entre comillas, como para que la dejen Exacto. funcionar, tienen el respaldo de esta sociedad madre, pero en el país donde se configura esta empresa offshore no los dejan funcionar por su objeto. Entonces vienen acá y... No. No es que no la dejan funcionar por su objeto, porque eso sería una limitación por el tipo de objeto, como podría ser en Argentina una sociedad que no puede tener como objeto una actividad asegurativa si no es de determinado formato. No es que no pueden funcionar porque ese objeto está prohibido en ese país, sino que ese tipo social no puede actuar en el país de constitución. El tipo. Ah, el tipo, ok. Por eso, no es una cuestión de actividad del objeto, que bueno, el objeto, nadie va a poner que el objeto de la sociedad offshore es defraudar. No existe, nadie va a hacer eso porque ya eso sería nulo en cualquier lugar del mundo. El problema no es el objeto va a ser un objeto cualquiera, intercambio financiero, actividad financiera, actividad compra y venta de inmuebles, el objeto va a ser un objeto permitido en todos lados, en todo el mundo. Lo que no puede ese tipo social, que es justamente, el tipo es offshore, se llama así, se llama offshore, o de alguna manera que implique una sociedad offshore, ese tipo social no puede actuar. Por ejemplo, en Panamá hay sociedades anónimas normales y sociedades anónimas offshore. Son dos tipos distintos. La sociedad anónima normal igual son 5 artículos más o menos, es una ley de sociedades muy laxa la de Panamá. Pero la sociedad anónima panameña puede actuar en Panamá. Es una sociedad que actúa, de hecho, en Panamá. Pero después, además de la sociedad anónima panameña, tienen la sociedad anónima offshore panameña, que no puede actuar en Panamá, porque tiene prohibido la actuación. Tiene prohibida llevar adelante su objeto social, pero no porque el objeto es prohibido, sino porque no puede actuar, no importa el objeto que tenga. Cualquiera que tenga no lo puede llevar adelante en su país, porque el tipo es así. Es una característica tipificante, como vieron ustedes antes. La característica tipificante de la sociedad anónima es que tiene que tomar, una de las tantas es que tiene que tomar decisiones por asamblea. Bueno, la característica tipificante de la offshore es que no puede actuar en el país que se constituye. ¿Se dan cuenta? No por qué tipo de objeto, sino porque el tipo es así. O sea, no puede por el tipo y no por la actividad, ahí me perdí. Claro. No puede por el tipo. La actividad. Claro, por el tipo, no por la actividad. No, porque la actividad, más allá de que vayan, todos sabemos que van a hacer actividad ilícita en otro lado, el objeto no es ilícito, no ponen que van a hacer actividad ilícita. ¿Se dan cuenta? No es que se me constituyó para en otro país cometer delitos, no. La actividad es una actividad normal, compra y venta de inmuebles, no sé, venta de seguros, actividad financiera, cualquier cosa, lo que vaya a hacer. El punto es cómo hace uno las cosas, pero en el país de constitución estas sociedades no pueden llevar adelante su objeto. Lo tienen prohibido, como tipo. Véanlo como una cuestión típica, no es que es típico que no lo pueden hacer, pero cuando uno va a constituir tal sociedad, sabe que en la normativa dice que no pueden llevar adelante su objeto.
total o parcialmente. A lo mejor en algunos casos no les permiten hacer determinadas cosas y otras sí, pero aún en ese caso nosotros las consideramos offshore. No las vamos a dejar inscribirse. ¿Entienden? Es decir, el tema es la actuación de hecho, por eso también Nissen va más allá y habla de las sociedades de hecho, que aunque no se los prohíba, es imposible que lleven adelante su objeto en el país de constitución, porque no lo puede, es como si una sociedad, digo cualquier cosa, porque en Bolivia no hay offshore, en Bolivia yo voy a constituir una naviera marítima, no tiene mar. ¿Cómo hago para llevar adelante una empresa marítima o construcción de buques para utilizarlos dentro de Bolivia si no hay mar? ¿Se dan cuenta? Entonces sería de cumplimiento imposible. No podría llevar adelante o desarrollar su objeto. En ese caso también nosotros consideramos offshore. Puse un ejemplo de Bolivia no porque las sociedades de Bolivia sean offshore, para decirles cuándo a veces un objeto no puede ser llevado adelante en un país. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que define las offshore es que no pueden, están hechas nada más que para actuar afuera. Es una sociedad, por eso se llama offshore, fuera del territorio, fuera de bordas, digamos, sería, fuera del territorio de donde se constituye. Están hechas en un país para actuar en otro. Así es el tipo. Esos otros países serían los paraísos fiscales, por ejemplo. Exactamente. Ah, ok. ¿Qué Ahí no se ganan los paraísos constituyeron. fiscales? ¿Qué ganan? Plata. Claro. Pero no de la actividad. Ganan plata de que se constituyan ahí. Ya les digo, tienen un canon, tienen un ingreso el Estado permanente de tanta plata por la Constitución, por el nombramiento del administrador, que en general es de ahí, es cualquier persona, es gente común, gente que no tiene idea ni qué es, un jubilado, un tipo que necesita un peso y entonces vive de eso, vive de ser presidente de sociedades offshore y no sabe ni qué es. Miran la película porque lo ven perfectamente. Y el Estado tiene recursos anuales, porque las sociedades offshore tienen que pagar una renta anual por estar inscriptas en el país, como todas las sociedades del mundo tienen que pagar por estar inscriptas en cada uno de sus países. Entonces es nada, para el país emisor es una fuente de ingresos, y no le importa lo que vaya a hacer esa sociedad afuera. Es un problema de la sociedad y de los demás países. Por eso Nissen habla de la hospitalidad. ¿Por qué yo voy a tener que dejarlas funcionar en Argentina cuando ni su propio país de constitución las deja funcionar? ¿Entienden? Más o menos. Sí, consulta. La sociedad vehículo cuando dijo el tema del 50% que tiene que tener la otra empresa, ¿tiene alguna, como dijo, una garantía? ¿O esa sociedad tiene que dar una garantía acá de que se puede manejar desde la Argentina? No es una garantía, chicos, es control. El control, yo tengo control de derecho, hay distintos tipos de control, ya lo van a ver en la próxima clase. Puede ser control de hecho o puede ser control de derecho. El control de derecho es cuando yo puedo tomar las decisiones en otra sociedad. ¿Y cómo puedo tomar las decisiones en otra sociedad? Siempre cuando tengo la participación societaria mayoritaria, que es más del 50%. Pasa que ustedes tampoco vieron, eso lo van a entender del todo después, cuando vean cómo se toman decisiones en una asamblea, por ejemplo, y cuáles son las mayorías necesarias para tomar decisiones y demás. Pero en realidad, el mayoritario, que en nuestra ley es siempre más de la mitad, es el que toma las decisiones. Entonces, cuando hablamos de control de derecho, es que uno de los socios, el controlante, es el que es socio de esta otra sociedad y que puede tomar siempre todas las decisiones. Entonces, yo le tengo que probar a la IGJ que mi socio, que mi controlante de derecho puede cumplir todos los requisitos de la resolución 7. Porque el que va a hacer, es como que el que va a hacer la actividad habitual en realidad es el controlante. Pero como ese estilo de ese grupo empresario, que es un grupo y no solo una empresa, es tener la sociedad madre en un lugar, con su sede social en ese lugar y su inscripción en ese lugar, y manejarse en los demás países en lugar de con sucursales, con otras sociedades o cadenas de sociedades offshore, entonces, bueno, a mí lo que me importa es que no violen la ley, que no
violen la buena fe, ni ninguno de los principios de derecho nuestros. Si a mí una empresa o una sociedad, un grupo societario me demuestra que va a utilizar esta sociedad de vehículo, pero que esta sociedad está atrás de esta sociedad de vehículo y se hace, digamos, es la que va a ser responsable, bueno, yo le escribo. Igual, si me dicen a mí, para mí es un delirio, pero bueno, eso, porque está teniendo en cuenta un formato de negocios del mundo, y hoy en día nadie, ningún país, se puede dar el lujo de decir, no, esta sociedad que quiere venir a invertir dinero en Argentina y va a realizar actividad comercial legal y me va a generar trabajo y me va a generar recursos, no la dejo porque utiliza un formato de actividad comercial y financiera que a mí no me gusta. Entonces, si yo puedo mostrar que esta no es una sociedad offshore que no tiene nadie, que las sociedades offshore en general son anónimas las acciones. Nadie sabe quiénes son los dueños. Y como son las circulaciones como era antes la sociedad anónima, ustedes tampoco ven una sociedad anónima, entonces no se dan cuenta bien cómo es, pero hoy en día, en casi todos los países del mundo, está prohibida el anonimato en las acciones. Todas las acciones son nominativas. Entonces, los órganos de control saben quiénes son los socios, saben cuál es el capital, saben cuándo se transfieren las acciones, quiénes son los nuevos socios, porque la transferencia de acciones ya no es más por la simple tenencia, como con Son Anónimas, que yo en este momento le di la acción mi paquete accionario al vecino y el vecino es el dueño, y después se la doy al otro y el otro es el dueño casi instantáneamente, porque era nada más que eran al portador. Hoy ya no. Entonces, si las acciones no son más al portador, yo sé quiénes son los accionistas, sé a quién se las venden. Es decir, yo tengo el mismo control que puedo tener una sociedad constituida en Argentina. Si yo digo como sociedad que yo voy a utilizar esta offshore, pero yo soy socio de esta offshore, digo yo soy socio, tengo más del 50% del paquete accionario, los demás socios son estos, es decir, muestro a la IGJ las mismas cosas que tienen que mostrar los socios de una sociedad constituida en Argentina y con los mismos formatos. Puedo probar que en realidad no soy no es, en general las offshore acá, y esto se lo digo un poco describiendo la realidad de lo que pretendía, porque la normativa tiene que ver con atacar una realidad. La mayoría de las offshore no eran de extranjeros, los titulares de las offshore argentinas eran argentinos, chicos. No es que los extranjeros venían a hacer negocios turbios acá, éramos nosotros mismos. Es decir, los propios argentinos se iban a Uruguay, en general eran todas de Uruguay, o a Panamá, o a un paraíso fiscal, hacían un offshore y venían a actuar acá como sociedad extranjera, con las acciones anónimas, porque se los permitía. Los paraísos fiscales permiten que las acciones sean anónimas. Esto es lo que la resolución 2 quiso evitar. Yo quiero saber quiénes son los socios, quiero saber cuál es el respaldo económico, quiero saber cuál es el patrimonio, quiero saber a dónde voy a cobrar si hay un siniestro o si quiebra. ¿Se dan cuenta? Bueno, Betty, si te parece voy pasando el link del presente. Sí, dale, así no me porque olvido. son y 36. ¿Sí? Ahí lo pasé, lo dejo 10 minutos activo. Vale. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe, se entendió. Igual esto lo van a ir masticando un poquito más. La próxima clase, ya que vean control, se van a dar cuenta y van a terminar de entenderlo en el futuro, cuando puedan ver en la segunda parte cómo funciona una sociedad, cuáles son los requisitos y demás. Pero el fondo de la resolución 2 es justamente detectar o poder dejar inscribir a una sociedad cuando esa sociedad tiene un respaldo de capital, sé que no sé quiénes son los socios, se sabe de dónde sale y a dónde va, no una sociedad que nadie sabe nada, fantasma. Es un poco el sentido. Y ya les digo, la resolución 22, lo único que hace es tratar de
recepcionar un formato de negocios que es muy usual. No en América, pero sí es bastante usual en Europa. ¿Por qué? Y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros le controlamos a partir de la persona jurídica, a partir de la inscripción de la persona jurídica, todo lo que estamos hablando hoy, lo que estuvieron hablando ustedes hasta ahora. Pero Estados Unidos no, por ejemplo. Alemania tampoco. Ellos controlan con el movimiento de fondos. No les importa tanto la persona jurídica, porque lo que controlan es el movimiento de fondos. Entonces ahí nosotros no podemos todavía eso. Vamos en camino lentamente, pero no tenemos un sistema bancario y fiscal que pueda controlar las operaciones. Es decir, no tenemos una economía en blanco completa. Hay países que tienen la economía muy en blanco. Entonces cualquier movimiento extraño de dinero salta enseguida, en 2 segundos. Entonces no les importa tanto el formato de persona jurídica, porque ellos enseguida detectan los movimientos financieros. Entonces pueden utilizar este formato de grupo económico, y entonces tienen sociedades que se constituyen rápido, facilísimo, en 2 minutos, no tienen mucho requisito, operativamente fácil, y nada más, como un formato fácil de hacer negocios, pero no tiene que ver con incumplir las normas, sino porque en donde las incumplen saltan enseguida, en 2 segundos. No hay ninguna posibilidad de tener economía negra. Yo, por ejemplo, vivo en este momento en un país en donde no se puede comprar ni un chocolatín en efectivo, no existe el efectivo, no se puede pagar nada en efectivo. Es decir, ni un ticket de tren. Entonces, claro, obviamente, no existe el negro, no hay forma. Entonces, no les importa tanto el control de la personalidad jurídica. Bueno, chicuelos, estaríamos con esto más o menos cerrando esta bolilla. Yo sé que es una bolilla muy complicada, porque es muy complicada en este momento, es complicada en general y es complicada en este momento de ustedes, de la materia. Así que, si pueden ver esa película, les va a ayudar un montón para ver todo este tema de las offshore. Y después que estuvieron viendo la clase, la van a disfrutar más. Para el domingo a la tarde o el sábado a la tarde, cuando no tengan mucho que hacer. No sé si ahí está alguien diciendo que no le deja enviar el presente. Sí, estoy chequeando que no estén en los registros porque después me quedan dobles y si no lo anoto yo, no hay problema. Okay. Les decía entonces que vean la película, porque la parte de offshore se les van a ver cómo funciona en la vida real y de manera bastante divertida. Es una película muy rápida, muy veloz en los contenidos, por eso les sirve haber visto la clase. Y lo demás, tienen que tener muy claro la diferencia entre el 124 y el offshore, porque siempre, lo repito 100 veces porque me canso de corregir los errores en los exámenes. Y las clases siempre las doy igual, pero bueno. Entonces, tienen que tener claro las 4 formas de actuación, qué es actuación en violación a la ley, y qué es la diferencia en offshore, y cuáles son los puntos o el formato para poder inscribirse por el 118, incluyendo la resolución 7. De la resolución 7 tienen que saber fundamentalmente los 2 puntos que apuntan a detectar, uno de ellos, que esta sociedad que se va a inscribir no es un offshore, y es el punto que tienen que probar que en el país de origen no tienen prohibida la actuación, y el otro punto fundamental es probar que en el país de origen realmente tienen actividad, con activos fijos, otras sucursales o actividad permanente en bolsa o lo que fuere. Con esto más o menos nadie les va a pedir que se sepan todos los artículos de la resolución de la IGJ hoy, que es la 2 del 2020, donde está subsumida la 7. Lo importante de la 7 es que ustedes entiendan esto, que fue el objetivo, fue detectar aquellas sociedades que estaban inscritas como de actividad habitual, pero que eran del 124, o detectar aquellas sociedades que estaban inscritas como sociedades de actividad habitual normal, pero eran offshore, porque las offshore estaban prohibidas.
¿Alguna pregunta? Están haciendo el formulario todos. Vemos la película y después le preguntamos, profe. Sí, tal cual. Les va a encantar. Igual nos quedamos para que den el presente un ratito. ¿Alguien más que no se haya podido anotar? Bueno, igual deberían ya estar. Sí, lo voy a hacer. Profe, una pregunta. ¿La modalidad del parcial ya se sabe? Supongo que es oral, por lo que yo sé. ¿Vos sé si tenés alguna novedad distinta? Que estás más Como veníamos los cuatrimestres pasados. igual. Sí, la sí, modalidad es oral. oral, no es coloquio, pero entran de a 3, somos 2 docentes, abrimos varias mesas, 2 docentes con 3 alumnos, se les hace normalmente 2 preguntas. Si van bien, a lo mejor hay una tercera o a lo mejor no, y si no van bien, no van bien. Nos vamos. Pero no es un examen muy extenso porque al tener que tomar oral y en un horario de clase igual siempre se extiende, y somos muchos docentes, abrimos por lo menos 3 mesas. Ah, bien, Pero no podemos hacer un examen como una libre a desarrollo total. En general tomamos una pregunta, si está bien, tomamos una segunda, y si está bien ya aprueban. Si la primera no está bien, se toma una segunda, y si no está bien, vemos cuán mal está para tomar una tercera. No es matemático, es un examen donde tienen que estar totalmente relajados porque nosotros nos manejamos exactamente igual que en las clases, todos los docentes, aún los que no conocen. Yo hoy me presenté un poco para que no me vean por primera vez en el parcial, a los que les toque conmigo. Pero bueno, vamos a tomar todos los docentes de la cátedra, aún los que no les dan clases a ustedes. Y todos tenemos más o menos la misma dinámica y tenemos los mismos códigos, así que no se preocupen. Tienen que saber nada más, pero no somos cucos ni nada de eso así. Todos sabemos que esta modalidad es difícil, todos sabemos que estar frente a una pantalla no es lo mismo que estar presencial con los docentes, y los nervios existen, y que la conexión no se cande, que no se escuche, que de golpe me fui, hay gente que le agarra unas crisis de nervios cuando desaparece, y nosotros estamos escuchando y ellos no se escuchan, entonces se desespera. Bueno, hemos tenido con Ceci casi un robo en vivo. Sí, ay, fue terrible ese ¿Te día. acordás de esa noche? Sí. La chica entró en pánico, estaba sola en la casa y escuchaba ruidos que le querían forzar la puerta, y entró en pánico, nosotros hablando a la madre, cosa muy... Sí, lo virtual tiene estas cosas. Era la madre que, Era la madre que no quería tenía entrar. llave para entrar, sí, algo así. Pero fue ¿Con el nervio terrible. del examen? Sí. Buena excusa esa si entramos en emergencia. No, sí, pero la chica era de noche el examen y la chica entró en pánico, pero en pánico, no venía bien el examen, pero entró en pánico mal. Claro, es posible, porque hoy en Argentina a cualquiera le puede pasar que le estén tratando de forzar la puerta. Entonces... Sí, hay un video dando vuelta de un muchacho que estaba en clase y le entran a robar los chorros a la casa. Sí, es que sí. Es decir, porque pasa lo que pasa cotidianamente, que te pasa a tu hijo, que el perro, que el gato, que todas las cosas que uno no puede evitar dentro de su casa mientras da un examen. Pero nada, estudien, obviamente, nadie les regala nada a nadie, ni en la vida ni en los exámenes nuestros, pero la realidad es que va a ser exactamente igual a como son las clases. Con respeto absoluto por los alumnos y con una cosa de charla, obviamente. No es una tortura de alumnos, es un examen nomás. Bueno, gente, si nadie tiene nada más que preguntar, nos vamos un ratito antes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, profesora. No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao, Ceci, mil gracias. Chao. Chao, buenas noches. Gracias.